Nuevamente a otro espacio que se está haciendo bastante habitual y eso nos pone muy, muy contentos, donde hablamos y ampliamos un poco la implementación e inclusión de nuevas tecnologías, sobre todo asociado a inteligencia artificial, a técnicas más tradicionales. Y bueno, todo esto posible del lado de Alchemy y eventualmente desde Alchimetrix para irlo utilizando. Bueno, hoy nos acompaña Sofi. Sofi es EdTech Product Analyst, es referente del equipo de diseño en Alchemy. La verdad, también la mente maestra detrás de la implementación de estas nuevas tecnologías. Y bueno, muy contento, Sofi, de que estemos nuevamente juntos en otro espacio. Gracias, buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, estoy muy contenta de que hoy podamos hablar de cómo funcionan los test de personalidad en el mundo de la IA, y no solo los test de personalidad, sino algunos test también de inteligencia emocional que se usan mucho, sobre todo a nivel de contratación, ¿no, Miguel? Sí, correcto. Y bueno, de mi lado, nuevamente presentación, referente de Alchimetrix como plataforma de evaluación, desarrollador de negocio, y hoy vamos a estar hablando un poquito de el test de personalidad en el mundo de la inteligencia artificial y quizás hablando un poco también de estos mitos y verdades. Sobre todo del lado de cómo trazar ese puente entre las técnicas más tradicionales, técnicas que se han sostenido por mucho tiempo, y cómo podemos integrarlas o potenciarlas, si se puede decir, con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces, Sofi, no sé si te parece un poquito de contexto de los test de personalidad, para qué funcionan, ámbitos de aplicabilidad, y vamos extendiendo la charla. Antes de, siempre nos gusta darle voz y palabra a todas las personas que nos están viendo. Por favor, preguntas, comentarios, devoluciones. Ahí tienen la cajita para que lo vayan haciendo y crean que lo vamos a poder atender. Así que, bueno, Sofi, gracias y te dejo la palabra. Perfecto. Bueno, primero que nada, ¿qué son los test de personalidad, verdad? Seguramente quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, en algún momento han hecho algún test de personalidad, ya sea por curiosidad o ya sea para tratar de conocerse mejor uno mismo o incluso para incorporarse a un nuevo equipo de trabajo. Los test de personalidad justamente nos permiten saber cómo somos, saber cómo reaccionamos a ciertos estímulos generalmente. Y hay muchos tipos de test de personalidad. Uno de los más comunes es el de 16 personalidades, que justamente a partir de ciertos criterios nos muestra dentro del mundo de estas 16 opciones que nos presenta ese test, en cuál de ellas encajamos nosotros. También tenemos uno de los que más queremos hablar hoy en este espacio, es el de 16PF, que son los 16 factores de la personalidad. Y este nos presenta una gama mucho más amplia de opciones de personalidades, ya que tiene justamente 16 factores que cada uno se divide en dos ejes, y así podemos determinar si una persona es más bien cálida, más bien reservada, tiene un razonamiento más bien concreto, más bien abstracto, si tiene una estabilidad emocional reactiva o estable, y así con los 16 factores, lo cual nos puede dar un perfil muy complejo de la persona y cómo se comporta y cómo tiende a reaccionar. Obviamente la personalidad no es algo estático, no es algo que alguien tiene una vez en la vida, sino que obviamente a medida que uno va creciendo y va desarrollando puede que eso cambie. Y también queremos hablar un poco de otros tipos de test, que son los test de inteligencia emocional, que también tenemos disponibles en la plataforma de Altimetrix, y hacer un poco esa diferenciación entre qué significa la personalidad y qué significa la inteligencia emocional. La personalidad, de nuevo, es cómo reaccionamos en general en la vida, cómo nos movemos en el mundo. Y la inteligencia emocional tiene que ver con cómo procesamos justamente los estímulos emocionales a los que nos presentamos. Entonces, algunos aspectos que hacen a nuestra inteligencia emocional es el manejo del estrés, por ejemplo. Si nosotros somos una persona que ante una situación conflictiva tendemos a
tratar de solucionarlo inmediatamente, si tratamos de colaborar con otros para resolverlo, o si tendemos a entrar en pánico, por así decirlo, y querer hacer una pausa antes de poder ver cómo resolver ese problema. Todo eso nos dice la inteligencia emocional. Y de nuevo, hay ciertos tests que pueden medir esa inteligencia, y lo bueno de esto es que nos permiten no encasillarnos en un puntaje o en una clasificación, sino que nos permiten saber cuáles aspectos de esta inteligencia emocional tenemos más desarrollados y cuáles otros deberíamos concentrarnos para poder mejorarlos. Y también nos dan consejos a nivel de cómo hacer esta mejora continua para poder seguir aumentando esa inteligencia emocional y poder relacionarnos con el mundo y con los otros de una mejor manera cada vez. No sé, Miguel, si eso nos da un pantallazo general de lo que vamos a hablar hoy. Sí, sí, espectacular. Quiero sumar un poquito más a este contexto dentro de lo que son los test de personalidad y quizás un poquito de la cronología del test en sí, cómo los distintos tipos de test, cómo se venían aplicando de manera más quizás artesanal, distintos formatos, formularios que completaba algún candidato, colaborador, y después venía un aspecto, sí, artesanal, manual, donde había que cruzar toda la información para tener este resultado. Esto se automatizó eventualmente, donde estos mismos resultados se cruzaban de manera automática y te arrojaban distintos reportes en función del tipo de personalidad. Y creo que hoy la inteligencia artificial puede sumar o puede ser un paso más dentro de esa cronología, conservando lo que ya venimos trabajando, pero creo que sin tocar la esencia y sin alterar la metodología, podemos de alguna manera personalizar alguna de las consignas, adaptarlas, hacerlas un poco más ágiles, e inclusive entre más va avanzando la inteligencia artificial, podemos identificar o relevar otros aspectos quizás más asociados a, no sé, comportamiento, lenguaje natural asociado al lenguaje no verbal o al lenguaje corporal, que de alguna manera podría sumar, ser un factor adicional a lo que ya hoy conocemos. Pero bueno, interesante, ya veremos un poco lo que nos depara el futuro en relación a esto. Ahora sí quiero, Sofi, como granularizar un poco, estábamos hablando del test de inteligencia emocional, estamos también diferenciando un poco lo que sería el 16PF, resumiéndolo. Nos centramos un poquito en el apartado de inteligencia emocional. El propósito en sí de este test, ¿qué busca relevar? ¿Qué información puede entregar? Sí, básicamente entregables y qué se puede hacer qué se puede y qué no se puede hacer con esa información. Buenísimo. Bueno, totalmente. Se usa mucho a nivel contratación para saber cómo una persona se va a adaptar a nuestro equipo de trabajo, al tipo de trabajo que va a tener. Y un poco acá relacionando con lo que decías recién, Miguel, sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, una de las cosas que puede llegar a hacer es, a partir de los resultados que uno obtiene de este informe de inteligencia emocional, podemos tratar de hacer ese match, tratar de ver cómo esa persona con esas habilidades desarrolladas y con esas habilidades por desarrollar se adaptaría a un determinado trabajo. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo del manejo del estrés, ¿no? Si tenemos una persona que se está postulando para ser, por ejemplo, bombero o bombera, para apagar incendios, es una persona que tiene que tener un manejo del estrés ya muy desarrollado, y si no lo tiene desarrollado va a ser algo en lo que va a tener que trabajar, porque justamente este puesto requiere de estar siempre al tanto del peligro y en situaciones que requieren mantener la calma cuando todas las personas involucradas están con nervios y están en una situación de peligro. Entonces, por ejemplo, un test de inteligencia emocional puede usarse para ver si una persona hace ese match con respecto a las habilidades que ella tiene y con respecto al puesto que va a desempeñar. Por otro lado, también es una herramienta de autoconocimiento muy importante porque justamente nos permite hacer esa reflexión de cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son los puntos que deberíamos seguir desarrollando y que deberíamos un poco mirar y buscar situaciones en las que poner en práctica esa habilidad para seguir desarrollando. Ahora, nuevamente repito que estos tests no son
no son taxativos, digamos, no es que uno lo hace una sola vez y ya queda con esos puntajes o con esa red de puntajes para siempre, sino que uno puede ir aprendiendo y mejorando cada vez. Por último, también si ya tenemos una planta de empleados o de colaboradores que vemos que quizá hay una situación de grupo o queremos saber cómo está la inteligencia emocional de cada uno, justamente para poder proponerles experiencias en las que puedan desarrollar aquellas habilidades que requieran un poco más de refuerzo, también sirve para eso. Y para lo que no sirve, digamos, o para lo que no recomendamos utilizar estos tests, es para diferenciar de una manera tajante si sí vamos a contratar a una persona o no vamos a contratarla. Entonces, nomás para aclarar, este test de inteligencia emocional no reemplaza, por ejemplo, a los psicotécnicos para saber si la persona es apta para el trabajo, y tampoco reemplaza a hacer una medición de habilidades técnicas y de habilidades que esa persona requiera para ejercer su trabajo. Simplemente nos da un pantallazo de cómo está emocionalmente esa persona, y obviamente tampoco nos diagnostica si esa persona tiene algún trastorno emocional. Obviamente eso la herramienta no lo hace, para eso hay que hacer un psicotécnico o hablar con un profesional, pero sí nos permite ver qué habilidades tiene más desarrolladas y en qué se va a lucir más esa persona y en qué quizás necesite un poco más de trabajo, un poco más de asesoramiento. Buenísimo. Sofi, rescato dos cositas que estuviste comentando, creo que una la vamos a revisar y es, ok, este tipo de test de inteligencia emocional, ¿qué tipo de habilidades, conocimientos, competencias o creo, y después me corregirás, cocientes puede identificar? Eso lo vemos después en un reporte de ejemplo, pero después surge otro comentario y es, tenemos la metodología tradicional, donde en función de estas respuestas, la plataforma, cualquier plataforma, hablemos, bastante genérico, puede hacer este cruce de las respuestas en función de un resultado, arrojarte un entregable, pero ¿cómo la inteligencia artificial identifica que la persona, entendemos que nosotros le damos ese input de, y bombero, bombera, ¿cómo hace para hacer ese cruce de información de bombero, bombera? Mira, recomendable o no recomendable, digamos. ¿Es algo que directamente justamente el reclutador o la persona que esté encargada de hacer esta medición tiene que promptear, configurar la plataforma o se busca que sea de manera automática, que es test de inteligencia emocional para perfil, resultados? ¿Cómo funcionaría? Bueno, buenísimo. Ahí, bueno, justo estamos respondiendo la pregunta de Laura, de si el usuario reclutador tiene que entrenar a la IA o si ya eso ya viene entrenado por Alchemy. Y bueno, la respuesta, por suerte para Laura y para todos los demás, es muy simple. Simplemente al momento de crear la evaluación hay que poner en el título el puesto al que va dirigida esa evaluación. Entonces, por ejemplo, ya sea bombero, bombera o, digamos, project manager, ¿no? Un project manager también tiene que ser una persona organizada, también tiene que tener un manejo del estrés, tiene que tener empatía justamente para poder coordinar con otras personas en su equipo. Simplemente con poner en el título cuál es el puesto, y mientras más específicos seamos, mejor. ¿Cuál es el puesto al que se está postulando la persona o en el cual desempeña esa persona? Y agregar el test de inteligencia emocional, ya con eso la inteligencia artificial revisa los resultados de la persona y hace ese match con el puesto. Entonces la inteligencia artificial va a poder decirte, por ejemplo, supongamos, Sofía, que realizó el test y que se está postulando para Project Manager, tiene una muy buena empatía, pero requiere trabajar más en el manejo del estrés para poder desempeñarse al 100% como un Project Manager. De nuevo, esto no significa que vayamos o no a contratar en este caso a mí, sino que ya sabemos en qué va a necesitar un poco más de ayuda y cada uno como empleador puede también priorizar qué estrategias y qué formaciones va a disponibilizar para esa persona en particular. Buenísimo. Y aquí me surge quizás otra consulta antes de saltar a visualizar cómo es el entregable y cómo se ata todo. Pensándolo exclusivamente en este test de inteligencia emocional,
no solamente es aplicable en procesos de selección, ¿verdad? Quizás es una herramienta de la cual nos podamos apoyar cuando queremos hacer un mapeo, entender a nuestros colaboradores, inclusive, nada, desarrollo de carrera, algún tipo de ascenso. Es una herramienta que también podría funcionar para eso. Sí, totalmente. Y también lo mejor que tiene es que es muy simple de resolver. Son situaciones en las que uno tiene que elegir qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo se encuentra de esa afirmación, y cada uno lo puede ir resolviendo a su propio tiempo. Entonces, obviamente es una herramienta que podemos usar en cualquier momento, ya sea en el proceso de contratación o también al momento de medir habilidades. Y también se puede utilizar como un poco como quiero decir, como un regalo, digamos, a nuestros colaboradores, de que ellos también puedan entender sus propias fortalezas y sus propias debilidades para que ellos tengan un mejor conocimiento de sí mismos. Esto también pasa mucho con los test de personalidad, que muchas veces cuando, eh, cuando hay algún proceso que quizá es estresante y que conlleva otro tipo de trabajos, darles este entregable, darles este reporte a la persona también les sirve para conocerse y para poder hacer ese trabajo interno de mejorar su inteligencia emocional. Por último, también se me ocurre que a nivel trabajo en equipo lo podemos usar para ver cómo se relacionan también las inteligencias emocionales de ese equipo y poder ver si quizá un grupo necesita en conjunto un refuerzo en alguno de los aspectos de la inteligencia emocional. Buenísimo. Ahí me gustaría repasar un poquito ese entregable, porque creo que también una de las consultas que puede surgir es qué tan difícil es de revisar, qué tan difícil es de interpretar este tipo de reportes. Trae mucha información, quizás me voy a estar agobiando yo como reclutador, pensando en procesos a veces que son un poco más masivos. ¿Cómo hago yo para eso? Creo que por ahí tenemos el entregable de este tipo de reportes que por lo menos desde nuestra plataforma, nada, podemos visualizar. Entiendo que los resultados son inmediatos, pero sí me gustaría un poquito que pudiésemos repasar. En paralelo también les comento que estamos tomando en consideración las consultas y preguntas que están haciendo. Vamos a ir a un apartado de esa resolución de dudas a final de esta charla, pero quizás siguiendo un poquito en esa línea del test de inteligencia emocional, implementado a lo que es inteligencia artificial, es algo que pueda variar todo lo que tiene que ver la parte de la metodología. Cuando hablamos de personalización de las consignas, ¿qué se puede hacer? Bueno, Bueno, buenísimo. buenísimo. Ahí estamos viendo en pantalla la versión actual del reporte, que obviamente nosotros siempre estamos iterando y estamos mejorando. Pero de base a tu pregunta que realizabas hace un momento nada más, Miguel, de qué tan difícil es justamente para un reclutador, por ejemplo, poder interpretar estos resultados. Y podemos decir que la verdad es bastante sencillo. Ustedes apenas acceden al informe, tienen primero, el cociente emocional total, que es esto que vemos al principio, en este ejemplo tiene un 143, y después los 5 ejes en los que se desagrega ese cociente emocional total. Tenemos también la validez de ese test, ya que si la persona saltea muchas preguntas o si omite muchas respuestas, el test pasa a dejar de ser válido. Y un resumen de cómo es justamente el cociente emocional total de esa persona. Si podemos pasar a la siguiente página, vamos a ir viendo cómo se desagregan cada uno de estos ejes. Y también tenemos una tabla para poder interpretar qué significa tener, por ejemplo, más de 130 puntos o entre 70 y 85. Entonces, por ejemplo, entre 70 y 85 significa que hay que trabajar todavía en ese aspecto.
Y también si pasamos a la siguiente página, vamos a poder ver cómo cada eje tiene una descripción y tiene justamente su explicación de qué significan estos puntos y cómo se caracteriza la persona a partir de ello. Por último, en las últimas páginas del informe tenemos también no solo la historia de cuál es la metodología y de dónde viene, sino también claves para interpretar y sobre todo también interpretar esto de la validez. Por ahora el informe no tiene esta parte de la guía que les decía para matchear con el puesto, pero esa es la próxima mejora que se viene muy pronto y que sabemos que justamente puede ser un gran aporte de valor al momento de saber si una persona es la más adecuada para un puesto y si no, qué refuerzo deberíamos hacer para que esa persona se adapte a ese puesto para el que queremos contratarla o para el que se está desempeñando. Buenísimo, Sofi, espectacular. Sí, claro que ahí suma muchísimo todo este apartado de la implementación de inteligencia artificial para que haga de alguna manera ese match a modo de recomendación. Porque rescato mucho lo que comentabas de que no desestimemos quizás a un participante, pero ¿por qué? Tiene algunas fortalezas, tiene otras debilidades, o quizás a un colaborador utilicemos para potenciar, que sea una referencia, que no sea algo definitivo. Recordemos que hay que conjugar distintos tipos de técnica, de test, y hoy en día mucho, y creo que por ahí voy a atar un poquitito lo que pregunta Marina en el chat, en reemplazar o no a los test psicotécnicos. Un test de personalidad, es una prueba estandarizada, se puede considerar también como un psicotécnico, pero de ahí en más hay distintas pruebas o técnicas que también se pueden implementar para validar otros aspectos. Desde un lado más metodológico, si quieres me vas corrigiendo después, Sofi, pero creo que también la clave está en la personalización de otros aspectos. Otros aspectos que sí podemos jugar en relación a el fit cultural, que puede hacer un participante, un candidato, un colaborador, con la empresa, que eso sí es algo único, que es difícil de estandarizar por empresas. Entonces, ahí juguemos un poco con lo que es la inteligencia artificial, elaboremos assessment, preguntas, apoyémonos también en inteligencia artificial para que de manera objetiva pueda medir justamente ese match cultural, pero la idea es hacer esta combinación de distintas pruebas. Sofi, no sé si te parece ahora que saltemos al test de 16 PF y por ahí también sí, totalmente. más lógica. Sí, también quería agregar algo a la pregunta de Marina antes de pasar, que los test de psicotécnicos, el objetivo de un psicotécnico es saber si una persona es apta, muy recomendada o no apta para desempeñar ese rol. En cambio, los test de personalidad justamente te dan un pantallazo sobre cómo es esa persona y cómo reacciona ante el mundo, pero no te dice si esa persona está apta emocionalmente para formar parte del equipo o formar parte de ese puesto en particular. Voy a dar un ejemplo extremo para que se entienda. Por ejemplo, si uno quiere entrar en las Fuerzas Armadas y justamente va a necesitar hacer uso de armas, necesita hacerse un psicotécnico, porque justamente necesitamos estar seguros de que esa persona es apta para portar un arma. Mismo para trabajar, por ejemplo, en atención al cliente, si sabemos que va a estar todo el tiempo en contacto con personas, le podemos hacer un test de personalidad para saber cómo se va a adaptar en el equipo, este match cultural que dice Miguel, pero no va a reemplazar el psicotécnico, que es, a fin de cuentas, el que te va a decir si esa persona es apta o no es apta para ese puesto. Por eso, como repito lo que dice Miguel, siempre recomendamos combinar, y no solo combinar psicotécnicos con personalidad, sino también combinar con algún test de habilidades técnicas para ya tener todo el combo completo y saber si esa persona, no solo que tiene quizá el carácter para desempeñar ese puesto, sino que también tiene los conocimientos y tiene las habilidades técnicas para poder desempeñarse de la mejor manera.
Buenísimo. Y ahí, si quieres, también vamos tocando un poquitito preguntas que han coincidido en relación a la base metodológica del test de inteligencia emocional. Creo que es algo que podemos comentar. Entiendo que la base es a través del modelo de Baron. Por ahí, no sé si podamos ampliarlo ligeramente y saltamos al 16PF ahí por tema de tiempo. Sí, totalmente. Bueno, está basado en el test de Baron. Si quieren, bueno, pueden buscar la metodología en la que se basa y de todas formas en el informe después tenemos ahí toda una explicación de esa metodología y de dónde viene. Y también respondiendo esto con respecto a lo que pregunta María Verónica y con respecto a lo que pregunta Marcela, qué tipo de estímulos se le presentan al postulante, son simplemente situaciones y oraciones en las que la persona tiene que responder qué tan de acuerdo se encuentra con esa afirmación. Justo basándose literalmente en el test de Baron. Así que de ahí es donde surge la metodología. Buenísimo, gracias Sofi. Y ahora sí, si quieres saltamos justamente al 16PF, misma dinámica, nada, base, contexto, recomendaciones para qué no es recomendado y también iteramos un poquito en función de esa información. Bueno, totalmente. Como les adelantaba un poquito al principio de esta conversación, el 16PF, a diferencia de inteligencia emocional, tiene 16 factores de la personalidad, justamente como lo dice su nombre. Y estos 16 factores se dividen en dos ejes. Entonces, por ejemplo, una persona podría ser, con respecto a la vigilancia, podría ser una persona más confiada o más vigilante. Con respecto al razonamiento abstracto, podría ser una persona más práctica o con un razonamiento más bien abstracto. Con respecto a su privacidad, podría ser una persona más bien franca, digamos, que comenta sus asuntos de frente, o podría ser una persona más bien privada. Entonces, todos esos 16 factores combinados nos dan justamente un pantallazo de cómo esta persona se relaciona con los demás en cada uno de estos ejes. Lo que tiene el test de 16PF es que es muy profundo, justamente porque tiene muchas aristas en las cuales podemos revisar. Todavía lo estamos desarrollando, no lo estamos adaptando a nuestra plataforma, así que por ahora no está disponible a todo el mundo, pero ya muy prontamente va a estar disponible. Y si quieren podemos mostrar también el modelo de informe que va a tener. Nuevamente les repito que es todavía un borrador porque no está disponible en la plataforma, pero también puedo adelantarles que es muy similar a nivel los estímulos que nos preguntaban recién al de Baron, ya que también son situaciones en las que hay que poner verdadero o falso o prefiero no responder. Y en base a estas respuestas se calcula un puntaje para cada uno de esos ejes. Nuevamente la IA acá nos puede ayudar simplemente como a escribir algunos textos, pero la metodología sigue siendo la de base, que es la del 16PF. Y a mí, Sofi, me surge una duda en relación a estos tipos de test de personalidad, centrándonos en particular a estos dos. Yo como candidato tengo la posibilidad de tenerlas, probablemente la tenga, pero de detectar en responder lo que creo que en su momento mi reclutador quiere escuchar de mí. ¿Eso es algo posible? ¿Se puede descartar? ¿Cuál es la fiabilidad? Totalmente. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Miguel. Gracias por recordarme hablar de eso. El 16PF lo que tiene es un indicador de validez con respecto a si la persona eligió siempre eligió la respuesta socialmente aceptable. Entonces, eso nos da un indicador de que la persona quizá no está siendo 100% honesta y que hay que revisar su respuesta o incluso pedirle que haga nuevamente el test. Y todo eso está detallado en el informe. Entonces, bueno, por ejemplo, acá lo estamos viendo en pantalla. Tenemos la validez, si es normal o si es baja, y eso justamente nos indica si la persona está tratando de ser complaciente, poder decirlo de alguna manera, o si está respondiendo con honestidad. El test de inteligencia emocional tiene algo parecido, que es que hay algunas preguntas que
por ejemplo, preguntan lo mismo con otras palabras o preguntan lo mismo pero de manera invertida, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no está en el test, obviamente, pero si yo previamente respondí, me gustan los perros, ¿no? O sea, me caen bien los perros, y después respondí, no me gustan los perros, entonces no estoy siendo coherente con mis respuestas. Entonces hay un índice de validez que tiene que ver con la coherencia interna que uno tiene que seguir a lo largo de todas las preguntas, en lo posible. También sabiendo que tanto el test de inteligencia emocional como el 16PF tienen muchas preguntas, son test, la verdad, un poco largos, pero justamente esa longitud es la que nos permite poder evidenciar esa coherencia interna. Buenísimo, Sofi. Ahí creo que seguimos un poquito con el reporte. Si quieren hacer el repaso, también tenemos algunas preguntas. Sí, María Verónica nos pregunta si estamos haciendo una adaptación del 16PF o si es tal cual en la plataforma. Lo estamos haciendo tal cual, lo que tiene una adaptación son los reportes. ¿Sí? La reportería sí la estamos cambiando para que sea lo más accesible sobre todo a los reclutadores y a las personas que utilizan nuestra plataforma para que al momento de leerlas puedan entender los resultados, pero la metodología del test y cómo se calculan son exactamente los establecidos por las metodologías. Sí, buenísimo. Y complementando un poquito y también para ser bastante transparente con todo esto, debemos de trabajar con adaptaciones, bueno, porque ya son técnicas estandarizadas. Obviamente, por detrás existen temas de copyright, pero siempre existe alguna ligera modificación de forma, más no de fondo, para que los resultados sean los más fidedignos posibles. Por ahí sí quería, y ya cerrando un poquito estos dos puntos, estos entregables son de funcionalidad para las personas, digamos, los candidatos. Sí, yo diría que sí, un poco para explicar cómo esto se evidencia en la plataforma de Alchemy. Estos reportes primeramente están disponibles para el reclutador o la persona que haya creado esa evaluación, pero si alguien lo quisiera podría disponibilizarlos también o enviárselos a sus colaboradores o a los candidatos que está queriendo contratar. Yo la verdad es que aconsejaría hacerlo porque siempre es bueno tener un autoconocimiento y poder saber cuáles son nuestras fortalezas o cuál es nuestra forma de personalidad. Y ahora, del lado del desarrollo de, nada, esta persona que completa este tipo de evaluaciones o pruebas, y vuelvo otra vez al tema de cómo usamos e implementamos inteligencia artificial, podríamos apoyarnos en algún modelo o algún lenguaje que nos permita entender qué tipo de habilidades, conocimientos, competencias tengamos que desarrollar y de alguna manera cómo hacerlo. Puede existir esa devolución entre el entregable y recomendaciones de cómo hacer ese upskilling, pues. Sí, totalmente la IA también puede ayudarnos a recomendarnos algunas acciones o algunos contenidos en los que tengamos que reforzar. Sí, es algo totalmente posible. Actualmente no está disponible, pero es algo que completamente se puede hacer. Y muchas veces lo que se suele hacer es pedirle a la IA que nos comente cuáles son las fortalezas y debilidades, haciendo quizá un resumen de todo el reporte que nos entrega, ya sea el 16PF o la inteligencia emocional, y así poder ver en qué hacer doble clic y en qué quedarnos tranquilos de que tenemos que seguir así. Buenísimo. Y por ahí quizás saliéndonos un poquitito de, de esta charla quizás más metodológica y guiándonos por una de las preguntas que nos dejaron, ¿cómo podemos aplicar inteligencia artificial a los procesos de atracción, de selección? Básicamente, la pregunta es, ¿cómo aplican inteligencia artificial a Talent Acquisition? Sí, yo, bueno, un poco recomendaría, por un lado, eh, es lo mismo de lo que ya venimos hablando, pero nosotros desde Alchemy siempre recomendamos hacer test que integren varias aristas. Entonces, por un lado tenemos estos test de personalidad que
como vemos, tienen una pizca de IA para poder ver si la persona hace match con el puesto. También por otro lado, tenemos varios tests, ya sea, por ejemplo, de código, si estamos buscando una persona que se desempeñe en el equipo técnico, o algunos tests más de habilidades blandas como comunicación efectiva, o incluso test de cómo crear un buen prompt, cómo utilizar la IA, que ellos tienen corrección con inteligencia artificial. Entonces ahí también estamos usando la IA para que a partir de ciertos criterios nos otorgue un puntaje y una descripción de por qué justamente se lo puntúa de determinada manera y no de otra. Y otra forma de usar la IA en la adquisición de talentos, y algo que también tenemos como propuesta en Alchemy, son las entrevistas con IA. En este caso se puede crear una serie de preguntas que un agente de IA te va a hacer de manera oral, entonces el candidato simplemente tiene que responder como si hablara en una videollamada con una persona, y la IA no solo hace las preguntas, sino que luego también corrige las respuestas y le da al reclutador un pantallazo de cuáles fueron las preguntas, cuáles fueron las respuestas del candidato y cuál fue la corrección a partir de los criterios preestablecidos al momento de configurar la evaluación. Buenísimo, Sofi. También cerrando un poquitito, no queremos pasarnos del tiempo. Algunas cuestiones que han surgido, o bueno, particularmente que también a mí me han surgido, que creo que has ido respondiendo, pero entendemos que este tipo de test, y creo que lo comentaste dentro de la explicación, son test de muchas preguntas, más de 100 preguntas. Hoy estamos en una era donde todo busca que sea más ágil. Más ágil. ¿Eso podría influir? ¿Crees que puede existir algún tipo de rechazo, no solamente de la persona que va a aplicar o administrar el test desde alguna plataforma, sino del candidato del otro lado cuando se consiga con eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes? Yo también tengo una opinión, me la guardo, pero quiero escucharte a ti primero. Sí, bueno, yo tengo una opinión bastante formada sobre esto. Por un lado, bueno, justamente nuestras oyentes que están haciendo comentarios nos están preguntando mucho por la metodología. Si queremos respetar la metodología y que el resultado sea fidedigno, necesitamos que la persona responda a todas las preguntas. Eso por un lado. Por otro lado, si ambos test que estuvimos discutiendo hoy tienen esta verificación de que si la persona omite demasiadas preguntas, entonces también hay una penalización con respecto a que de repente el resultado no es válido, porque la persona salteó muchas de las preguntas. Eso por un lado, a nivel metodológico, siempre mi recomendación es, hay que responder todas las preguntas y crear una versión corta de ambos test sería en detrimento de la metodología y sería en detrimento del resultado fidedigno. Eso por un lado. Por otro lado, ambos tests están configurados para que no tengan tiempo límite. Entonces, la persona no tiene que estar ni demasiado apurada ni es demasiado lento. Y al ser preguntas que son oraciones con las que uno se identifica en mayor o en menor medida, es simplemente eso, es ir respondiendo si me identifico, no me identifico medianamente. Por lo tanto, es bastante rápido responder y esas más de 100 preguntas se pasan rápido si uno justamente se conoce lo suficiente y puede ir respondiendo de manera veloz. Y también la otra opción de si alguien quiere sentarse y reflexionar y pensar cómo me siento con respecto a esta afirmación, qué respuesta es la que más me identifica, también puede hacerlo y puede tardarse todo el tiempo que quiera. Puede haber un rechazo generalmente. Hay un rechazo sobre todo a ver el tiempo que nos va a tomar, pero yo creo que al momento en que uno inicia a contestar este test, se da cuenta de que es algo muy sencillo y de que es algo que en realidad no lleva tanto tiempo como uno se imaginaría. Sí, por ahí justamente lo comentaste, un poquito era esa mi opinión. La forma, las preguntas, las consignas creo que son bastante ágiles, de alguna manera atrapantes. Entonces, más allá de la cantidad de preguntas, creo que uno también lo ve como un apartado de autodescubrimiento, donde en función de las distintas situaciones, uno también se pone a pensar qué harías.
¿con qué te identificarías? Entonces se vuelve interesante, más allá de todo eso y más allá de las adaptaciones que se puedan hacer, y creo que más desde el lado de cómo se presentan esas preguntas o esos enunciados, es algo que sin duda no lo quitaría mucho dentro de este proceso. Y otra cosita que creo que habías comentado, y por ahí que se me acaba de ocurrir es, entiendo que los test de personalidad no te encasillan. Es posible que yo a mis 18 años haya realizado alguno de estos tests con un resultado y después en mis 38 primaveras lo vuelvo a hacer y tengo un resultado diferente. O sea, ¿es posible eso? Sí, totalmente. Las experiencias de vida nos cambian bueno, justamente uno se va adaptando y va aprendiendo también a relacionarse con los demás, a relacionarse con uno mismo. También uno empieza a entenderse más a uno mismo. Eso sí, hacemos ese trabajo interno, ¿verdad? Pero obviamente quizás si yo misma me he dado cuenta de que hace también un par de años hice un test de personalidad y me di cuenta de que hoy en día no me identifica ese primer test que yo hice. E hice otro y me salió otra personalidad que no dista tanto del original, ¿verdad? Siempre hay personalidades más afines que otras. No creo que uno vaya a cambiar radicalmente, pero sí uno va aprendiendo y va mejorando, si se quiere, y va adaptándose, así que es completamente posible que esto cambie en un tiempo, sobre todo si es un tiempo largo, por ejemplo, 5 años, pasa mucho en 5 años en la vida de una persona, así que esa personalidad puede llegar a cambiar. Buenísimo, porque entonces, en base a lo que nos comentas, entendemos que este tipo de test no tienen una vigencia, más allá de la metodología comprobada, no tienen una vigencia sobre una persona. Entonces, ideal aplicarlo hoy, dentro de X tiempo, y bueno, ir viendo cómo esa evolución. Así que me gusta esa posibilidad. Y ya como para ir cerrando, no sé si tengas algunos comentarios o algunas conclusiones finales en base a lo que hemos venido conversando. Bueno, justo lo que dice María Verónica nos viene perfecto para este cierre. Justamente por eso no recomendamos reemplazar los test de personalidad, reemplazar los test psicotécnicos con los test de personalidad, justamente porque bueno, te da un pantallazo de cómo es la persona y justamente no es un test ultra profundo de cómo es la persona, tanto en su interior como en la relación con los demás y con el mundo. Y bueno, un poco para concluir, estos test de personalidad sirven mucho sobre todo para eso, para tener un pantallazo general de la persona a la que queremos contratar o de las personas que conforman nuestro equipo. Nos puede servir mucho para saber cómo armar un equipo, si una persona es apta para el liderazgo o qué habilidades habría que reforzar al momento de ascender a esa persona o de darle un rol de liderazgo. Y pueden servirnos sobre todo para trabajar en nosotros mismos y seguir mejorando día a día, pero no recomendamos que se utilicen para descartar a una persona solamente por su resultado del test de personalidad o incluso en su test de inteligencia emocional. Y por último, que combinados con otras técnicas como psicotécnicos y como medición de habilidades técnicas o blandas, también pueden ser de mucha ayuda para entender el perfil del candidato al que estamos evaluando. Total, Sofi, agradecido de nuestro lado. Bueno, contentos en este espacio, súper contentos con la interacción en el chat. Creo que da para bastante más. Van a tener la posibilidad de poder ingresar, de poder probar estas técnicas, estas pruebas. Y bien dice Marcela en el comentario, la idea es ver cómo la IA aporta en el procesamiento e inclusive en recomendaciones y de alguna forma interpretaciones, porque quizás no todos los equipos de recursos humanos cuentan con algún psicólogo que les permita hacer este tipo de interpretaciones, recomendaciones, y bueno, por ahí también
interviene la inteligencia artificial para procesar estos resultados. Entonces, nos pueden escribir para probar este tipo de test, ver cómo lo integramos con otras técnicas, con otros formatos también de evaluación. Da para más, da para mucho, y seguimos ampliando lo que es el catálogo. Así que, porfa, escríbanos. Queremos agradecerles por el espacio, por el tiempo. Sofi, también agradecerte por toda esta información que nos traen. Nuestros canales de contacto totalmente abiertos para consultas, para dudas, para lo que sea necesario. Vamos a estar en conversaciones. Así que, equipo, agradecidos por el espacio. Nos vemos en una próxima sesión, que esperamos que sea lo más pronto posible, y a disposición. Hasta luego.